Decíamos en la clase anterior, mi clase anterior, que en definitiva los principios y los casos terminan impactando en aquel sistema jurídico, en aquella pirámide jurídica que nos propusiera finalmente Kelsen. Profundizando esa crisis, lo que podemos advertir, por ejemplo, repasemos rápidamente algunas de las características del sistema jurídico fuerte. Aquel sistema jurídico fuerte kelseniano estaba compuesto de normas. Hoy vemos que está también principios, en definitiva, donde están los derechos humanos. Esto solo revela que aquella pirámide no receptaba todo el derecho, sino parte del derecho. Si vamos a otra característica del sistema jurídico fuerte, la unidad. Todo empezaba allá en la Constitución. En definitiva, el jurista podía determinar si una norma formaba parte o no formaba parte del sistema jurídico a través de una cadena de validez ascendente, dado que a la Constitución que llegaba esa cadena indicaba al sistema jurídico al que pertenecía esa norma, sistema jurídico que había empezado en esa Constitución. Los principios, como sabemos, los derechos humanos, en definitiva, no son creados, sino en definitiva reconocidos. Y esto vale incluso para el constituyente. El constituyente no tiene una capacidad raigal para poner todo el derecho, dado que si contradice, ignora los derechos humanos, correrá el riesgo no solamente de una eventual responsabilidad jurídica, dado que la injusticia extrema no es derecho, sino que además el desconocimiento de que ese esfuerzo por crear derecho sea frustrado, sea invalidado. Entonces, en definitiva, como vemos, la unidad también puesta en crisis, también la jerarquía, dado que se acordarán ustedes que aquella jerarquía en Kelsen se determinaba por el nivel de generalidad, por eso en la base estaban las normas individuales, y como sabemos, la jerarquía en buena medida, por ejemplo, de los derechos humanos, se determina a tenor de los casos que veíamos en la clase anterior. En definitiva, lo que hoy se nos propone, más que aquel sistema jurídico fuerte, un sistema jurídico débil, abierto, poroso, dinámico, casuístico e incluso con la advertencia que muchas veces constataremos pluralidad de sistemas que intentan disputar su obligatoriedad en el mismo ámbito de validez personal. Pensemos en el derecho indígena, que en definitiva sobre ese pueblo se proyecta su propio derecho, pero también el derecho estatal. En definitiva, proyectando sobre el mismo ámbito de validez personal, temporal y espacial. Por eso, aquella idea hoy queda de algún modo rechazada, y más bien lo que se nos propone, por ejemplo al hilo de Dworkin, esta necesidad que al hilo de cada caso terminemos configurando un determinado sistema. También otro modo de superar aquello es identificando algunos criterios que permiten reconocer zonas de aquel ordenamiento jurídico. Ejemplo, bloque de constitucionalidad. Pero el sistema tiene este carácter dinámico que van imponiendo los casos. Un ejemplo, si vamos a la jurisprudencia nuestra, en un momento dado la jurisprudencia había dicho que los tratados de derechos humanos valían igual que la ley. Luego esa jurisprudencia determinó otra jerarquía, en el caso de Mejián. Los tratados de derechos humanos valen más que la ley, menos que la Constitución. En definitiva, vemos este carácter dinámico de la jurisprudencia impactando en la jerarquía. Terminemos estas intervenciones con el tema de la justificación y validez. Justificación. En definitiva, cuando hoy pensamos un discurso jurídico, abogadil, judicial e incluso académico, lo que uno puede reconocer, por un lado, una serie de afirmaciones que van configurando el discurso, y por un lado se reconoce la justificación interna, porque todas estas afirmaciones, estas premisas, estos enunciados en mi discurso, en definitiva, las conexiones entre las mismas están controladas por la lógica. Es obvio que un discurso se tornará ininteligible
si en una premisa afirmo algo y en la siguiente lo estoy negando. Será ininteligible porque estoy violando la lógica, la justificación interna. Pero hay que agregarle la justificación externa. La justificación externa está configurada por los argumentos que utilizamos los juristas para justificar las premisas y aquellos enunciados. Por eso, en la teoría de la argumentación, más que métodos interpretativos, hoy la preocupación se orienta a identificar nóminas de argumentos. Ya remotamente en la década del 50, Perelman nos propuso 13 argumentos. Nosotros mismos, en algún libro que publicamos allá en México con Atienza, elaboramos una lista de 27 argumentos. En definitiva, no es relevante la nómina de los argumentos. Sí es relevante reconocer que estos argumentos son los que en definitiva utilizamos los juristas. Rápidamente, algunos argumentos. El argumento consecuencialista. Pongamos el ejemplo de aquella jurisprudencia de la Corte donde analiza la validez de los jueces subrogantes. La Corte concluye que esos jueces subrogantes fueron designados contra la Constitución. Sin embargo, a tenor de las consecuencias que generaría mandarlo a todos estos jueces a sus casas y al mismo tiempo invalidar todas las sentencias que dictaron estos jueces inconstitucionales, la Corte, con el argumento del consecuencialista, decide validar lo que hicieron estos jueces inconstitucionales, reconocer la constitucionalidad de sus decisiones, pero además otorga un plazo para que estos jueces inconstitucionales sigan ejerciendo como jueces constitucionales. ¿Cómo se avala esto con el argumento consecuencialista? Pongamos rápidamente un otro ejemplo, el argumento sociológico. Apelo a una jurisprudencia mexicana. En un determinado momento, la legislatura de Oaxaca dicta una ley destinada a un pueblo indígena. Sin embargo, el tribunal declara que ese pueblo indígena a la que se destinó esa ley no está obligada por esa ley porque esa ley era inválida. ¿Con qué argumento declara la invalidez de esa resolución legislativa? Con un argumento sociológico. ¿Por qué? Porque en definitiva dice que la ley fue promulgada en una lengua que no habla el pueblo indígena. Por ende, más allá de las consecuencias, advirtamos cómo impacta esta decisión en la presunción de que las leyes justamente se admiten como conocidas y sin poder invocar su ignorancia. De todas maneras, con este argumento sociológico vemos cómo se justifica aquella premisa, aquella decisión del tribunal. Y de algún modo yo decía que los métodos se han convertido en argumentos, porque los métodos, aquellos 4 métodos clásicos que nos enseñó Savigny, gramatical, lógico, histórico y sistemático, el gramatical. Se nos decía que para poder clarificar el significado de las palabras de la ley, había que ir en definitiva al diccionario y de ese modo dilucidábamos el significado que utilizó el legislador. Estaba consiguientemente el método lógico, el logo del legislador, lo que quiso decir el legislador con esa palabra. Sin embargo, hoy vemos recurrir en una sentencia, por ejemplo, no al método gramatical, más bien al argumento gramatical. Pongamos rápidamente un ejemplo. Un testamento donde el testador otorga la propiedad de un determinado bien a su hijo más querido, dice en el testamento. El juez enfrenta un problema gramatical. ¿Qué quiso decir el testador cuando dijo su hijo más querido? Lo que quiero poner de relieve es que esto se dilucidará con un argumento gramatical. Por ejemplo, el juez dirá que en las correspondencias que le han aportado como prueba se dirige a Juan, a su hijo Juan, como su hijo más querido. Con un argumento gramatical que no tiene que ver con el lenguaje del legislador, sino con el lenguaje del testador, el juez avalará justamente esa decisión y otorgará ese inmueble precisamente al heredero. Como vemos, hoy interesa nóminas de argumentos, pero vayamos y cerremos con el tema de validez. Seguramente la gran mayoría de los juristas, si uno le interroga acerca de la validez,
En definitiva, invoca que una norma jurídica es válida cuando la dicta el órgano del procedimiento y sin violar la norma superior. Esta noción de validez, que también remite al Estado de Derecho legal y a Kelsen, hoy aparece, me parece, fuertemente en cuestión. Porque en este esfuerzo que ha implicado el Estado de Derecho constitucional para reconciliar la validez con la razón, la idea es que una norma es válida y por ende obligatoria en la medida que está justificada racionalmente. Por ende, si una norma no supera el test de racionalidad, de justificación racional, esa norma será inválida. Un rápido ejemplo: si la norma me prescribe, por ejemplo, que me ordena ir a Rosario y al mismo tiempo me impone empezar a caminar para el norte, esa norma está adoptando un medio que no conduce al fin. En definitiva, se padecerá esa norma de una irracionalidad teleológica. Está empleando un medio que no conduce al fin. Esa norma no podemos reconocerla como válida. Por eso hoy aparecen nóminas justamente de requisito que debe cubrir la norma para reconocer la validez. Aquí viene a cuento que entre esos requisitos, por ahí hemos elaborado una nómina de hasta 11 requisitos, en definitiva, por ejemplo, la injusticia extrema no es derecho. ¿Qué quiere decir? Que cualquier norma, incluso constitucional, que padezca de este déficit grave y evidente, injusticia extrema, en definitiva, violación grave y evidente de los derechos humanos, grave y evidente de los derechos humanos, no está justificada. En definitiva, es esto lo que estamos diciendo: es inválida porque padece de una irracionalidad axiológica y por ende los juristas no podemos reconocerla como válida. En definitiva, si es inválida, no obliga y en definitiva es inexistente o es expulsada del sistema jurídico. Por eso, como ustedes podrán percibir en este curso, aparece la riqueza, complejidad del trabajo del jurista, que en definitiva hoy apunta más a todos estos desafíos que hacemos en nombre de la argumentación y más que aquella visión ingenua de la interpretación que los juristas desentrañamos el sentido de una norma y la proyectamos a través de un silogismo. Muchas gracias.